Hola, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a una nueva reunión de nuestros grupos bíblicos y nuestros grupos de crecimiento y discipulado que hemos llamado nuestros grupos Sígueme. Hoy estamos concluyendo una serie de reflexiones que nos ayudaron o que nos están ayudando a tener una mayor comprensión del significado, del valor, de la importancia de tener iglesia y de ser iglesia. Primeramente, vimos que la iglesia es una familia y que es una red de seguridad. En segundo lugar, vimos que hay un llamado de Dios sobre nosotros y que Dios nos necesita unidos, juntos, entendiendo la importancia de la iglesia como comunidad, como cuerpo de Cristo, ¿no? Hablábamos de que la iglesia que el Señor Jesucristo dejó era una iglesia. Allí en Hechos 2 podemos ver dos características que también son dos necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Dice que ellos estaban unánimes y juntos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Son las características de la iglesia de Cristo. Por un lado, unánimes, por un lado juntos, por un lado rodeado de nuestros hermanos y por dentro llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios levantó y la iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo también, y lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Él nos necesita unidos, juntos, la iglesia cuerpo, la iglesia comunidad, y por dentro cada uno de nosotros llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo quiero, lo anhelo, y lo buscaremos y trabajaremos en esto y lo pediremos en oración. Trabajaremos para vivir en unidad, en comunión, y también buscaremos la presencia de Dios para que Él nos llene de su Espíritu Santo y de esta manera ser la iglesia que Él necesita que seamos. La semana pasada también veíamos que por un lado necesitábamos ser cubiertos, necesitábamos la cobertura de Dios sobre nosotros, ¿no? Que eso se da cuando estamos unidos y estamos juntos, se da la cobertura de Dios sobre nosotros. Pero por otro lado, cuando vivimos esa realidad, a su vez nosotros también como iglesia nos volvemos cobertura y abrigo de Dios también para otros. Yo quiero que avancemos un poquito más en este pensamiento para luego poder concluir la serie con una de las parábolas más maravillosas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que en el plan de Dios está el plan de que su iglesia sea una comunidad que se cuide, que nos cuidemos y nos cubramos unos a otros. Ahora, esto no significa que nos volvamos una comunidad de fe centrada en nosotros mismos, ¿no? Y enfocadas solo en nosotros los que conformamos esa comunidad. No, entendemos que es necesario aprender a vivir como comunidad y como cuerpo de Cristo, y aprender a cuidarnos unos a otros es fundamental para que luego podamos alcanzar a otros, bendecir a otros y cuidar a otros. Es importante que generemos dentro de nuestra comunidad de fe ese ambiente de amor y de unidad y de compañerismo y de comunión unos con otros, para que puedan también esto sirva como ambiente ideal para que luego regresen aquellos que están lejos de la casa del Padre, para que podamos también alcanzar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra red de contactos que aún no conocen al Señor, para que ellos también puedan acercarse a la casa del Padre, que es la iglesia, y desde allí experimentar también ellos la cobertura de Dios, que es salvación, que es gracia, que es bendición. Y allí experimentar el amor de Dios que restaura vidas y que hace nuevas todas las cosas, ¿no? Cuando
Cuando tenemos una espiritualidad o desarrollamos una espiritualidad conforme a la cultura de este mundo, empezamos a conjugar todo en voz pasiva y decimos, yo quiero ser cuidado, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser ayudado, yo quiero que me... Pero en la iglesia, que es la casa del Padre, necesitamos vos y yo aprender a conjugar en voz pasiva y en voz activa. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a decir, yo voy a ser cuidado, pero yo también voy a cuidar. Yo voy a ser bendecido, pero también voy a bendecir. Yo voy a ser ayudado, pero también yo voy a ayudar a otros, ¿no? Es un dar y es un recibir, ¿no? Ahora, siguiendo con el texto, antes de entrar a la parábola que quiero compartir para concluir, siguiendo con este texto que estamos viendo, allí de Lucas 13:34, veíamos a Jesús mirando a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y mire lo que dice, en esta frase la leímos, pero no la profundizamos. Dice, Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Ellos no pudieron experimentar la cobertura y no pudieron ver la obra de Dios en sus vidas, porque dice que en lugar de recibir esa cobertura de amor de parte de Dios, ellos comenzaron a apedrear y comenzaron a maltratar a aquellos que Dios enviaba. Vivimos en una cultura de maltrato, ¿no? Y si hay algo que tenemos que aprender es a no maltratar la iglesia, porque ¿quiénes son en definitiva los enviados de Dios de este tiempo? Los que Dios envía con un mensaje de salvación, de gracia, de bendición, de edificación. No solo son los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. En el nuevo pacto es la iglesia la que es enviada. Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío, ¿no? Y si hay algo que vos y yo tenemos que aprender es aprender a tratar bien la iglesia, a hablar bien de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? A bendecir. El texto dice, mire lo que dice el versículo siguiente, dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a experimentar bendición, van a experimentar cobertura de Dios sobre ustedes cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando aprendan a bendecir a aquellos que son enviados. Aquellos que son mis mensajeros, y usted y yo debemos bendecir y velar por la iglesia, por aquellos que son enviados, aprender a honrar la iglesia, a cuidar la iglesia, porque la iglesia es el instrumento de Dios para bendecir, para cubrir, para alcanzar a otros, para transformar la realidad, para transformar nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras familias, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ahora sí quiero concluir con esta preciosa parábola de Jesús que está en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Generalmente la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero creo, usted sabe que en el texto original de la Biblia, no existían los capítulos, ni los versículos, ni los títulos, ¿no? Luego, para ordenar, cuando la Biblia se tradujo a diferentes idiomas y luego se imprimió, para ordenar el texto, se lo separó en capítulos, en versículos, y se les puso título, ¿no? Y esta porción la conocemos con el título de la parábola del hijo pródigo.
pero creo que un título más correcto sería otro, porque es una parábola de la casa del Padre. Y la parábola no solo habla de un hijo que se había perdido, sino vemos que los dos hijos que vivían en la casa, uno se fue de la casa y otro se quedó, pero los dos estaban con un corazón lejos del Padre. El hijo menor, vemos que mientras permaneció en la casa, vivió una espiritualidad que se limitó a pedirle al Padre. Padre, dame, Padre, dame. Padre, dame la herencia, Padre, dame la bendición. Su relación con su padre estaba limitada a esto, a pedirle cosas, para pedirle beneficios, pero con el fin de ¿qué? De aislarse del ambiente de la casa, de aislarse de su familia, de aislarse de su padre, de aislarse de su hermano. Vamos a leer el texto, Lucas 11, 31, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar un banquete. Porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba.
Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Mire esa expresión. Celebramos porque llegó a salvo. Y el hermano mayor, mire lo que dice ahí. El hermano mayor se enojó. Se enojó, no quiso entrar. Y mire lo que sucede. Su padre salió y le suplicó que entrara. Mire esa escena de la historia. El sirviente dice, celebramos porque tu hermano llegó y llegó a salvo, ya está salvo. Y el hermano se enoja, no quiere entrar. El padre sale, le suplica, hijo, ven. Pero él le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito, mire lo que dice, ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Aleluya. Qué maravillosa historia con tantos condimentos y tanta enseñanza para nosotros, pero y tantas veces predicada, pero siempre que la leemos hay perlitas allí de tanto valor y de tanta enseñanza. La casa del Padre es figura de la iglesia. Y por un lado vemos al hijo menor, y ese hijo menor representa a muchos creyentes que el mundo con su cultura les hizo creer que la felicidad estaba en pedirle al Padre la herencia, pedirle al Padre la bendición para luego aislarse y para luego vivir su vida bajo la ley del individualismo, de la independencia y del desarraigo. Padre, bendíceme, Padre, dame. ¿Con qué fin? Con el fin de aislarme, con el fin de usar esos beneficios y esas bendiciones solo para mí. Y esto se repite, muchas veces venimos a la casa del Padre y oramos, Señor, dame mi parte, dame mi bendición, dame mi herencia. Pero para desarrollar solo mis planes personales, mis anhelos personales, mis deseos personales, independientemente de los demás. Y por otro lado, el hermano mayor. El hermano mayor que también vivió equivocado. Él se quedó, él no desperdició su herencia, él siguió congregándose, pero vivió frustrado toda su vida, vivió sin gozo, sin plenitud. Y lo vemos al final reclamando por un cabrito, reclamando por la bendición de un cabrito y no disfruta del padre y no disfruta del hermano y no disfruta de la fiesta que se está llevando adelante, no disfruta de ser familia tampoco.
Y por otro lado, cuando el hijo menor toma conciencia de su vacío, de su hambre, de su crisis, de lo mal que había hecho, que había vivido, y decide regresar, lo hace, regresa. Pero note que lo hace sin cambiar su mentalidad. Porque en su interior dice, voy a volver, voy a decirle a mi padre que me perdone, reconozco que he pecado contra el cielo, reconozco que he pecado contra él y voy a pedirle al Padre no solo que me perdone, sino que me haga como a uno de... Note, ¿qué le dice? ¿Que quiere volver a vivir como hijo o quiere que lo haga como un jornalero? Le dice, Señor, Padre, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Lo único que quiero es que me des trabajo. Es lo único que me quiero. Yo con un trabajito me conformo y con un salario me conformo. Me porté mal, hice mal las cosas, vuelvo arrepentido y vuelvo para que aunque sea mi padre me dé trabajo, me dé salario, me dé un jornal. Y el hijo mayor reclama su bendición también. Y la justifica diciéndole, Padre, aquí tantos años te he servido, he hecho lo que tú quises, nunca me aparté, nunca me alejé, nunca me fui, siempre te serví. Y mi servicio, ¿cuál es la paga que recibo? Requiere, yo quiero mi cabrito. Yo quiero mi cabrito por ser un siervo fiel por tantos años. Pero es interesante la forma en que el padre le responde a los dos hijos. Porque el padre no quiere que hagan de su casa una casa conforme a la cultura del mundo. Quiere ayudarles a que cambien su manera de pensar y de ver y de razonar. Entonces, no considera al hijo menor como un asalariado, ni le paga salario, no le dice, bueno, te voy a hacer un jornalero. No. Te voy a pagar un salario, no. Y tampoco considera al hijo mayor, lo considera un sirviente y por eso no le da el cabrito, no le paga con un cabrito. El padre establece la ley, lo que podríamos llamar la ley de la casa del padre, que es la ley del amor, la ley del beso. Vení, hijo, quiero darte un abrazo, quiero darte un beso, quiero colgarme a tu cuello. La ley del perdón, de la restauración, de la nueva oportunidad. La ley de la restauración de la condición de hijo y la condición de hermano, como jornalero. No dice mi jornalero ha vuelto, dice mi hijo ha vuelto. No mi asalariado, no mi empleado, mi hijo ha vuelto. Y al otro hermano le dice, no, me estás reclamando un cabrito, pero tú no eres un sirviente, me has servido, pero no eres un sirviente, eres hijo. Y le dice, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Como un cabrito, si todo lo mío es tuyo. Si tú siempre estuviste a mi lado, no eres sirviente, no te autopercibas de esa manera, ¿no? Mire, para los hijos, el padre dice, para los hijos hay paternidad, eran mis hijos. Y para mis hijos también hay posesión de todo lo que es mío, es de ellos. Hijo, tú siempre has estado conmigo, eres hijo, no sirviente.
En mi casa no hay categoría de mercado, en mi casa hay categorías de amor, hay categorías de relación. Por eso el padre no le da el cabrito para que el hijo mayor haga su otra fiesta privada. Porque ¿para qué le pide el cabrito? Para aislarse de su padre, de su hermano y estar con sus amigos. Y hacer su propia fiesta. Y el padre le dice, no son fiestas individualistas, sino es fiesta de familia. No son solo mis hijos, son hermanos. El hijo mayor le dice al padre, cuando le reclama al padre y le dice, cuando este hijo tuyo regresa, le haces esta fiesta, después de lo que él te hizo, después de cómo vivió y cómo derrochó su vida. Ese hijo tuyo. Pero el padre le responde, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es tu hermano, no solo mi hijo, es tu hermano. Por favor, el padre le dice, entra a la fiesta, hijo, porque es fiesta familiar. No son fiestas individuales de hijos conmigo, sino fiestas de hijos y de hermanos. Porque ustedes me necesitan a mí como padre y se necesitan entre ustedes como hermanos. Nunca nos olvidemos esto. En esta parábola Jesús lo enseña tan bien. Hay hermanos que toman decisiones, que se equivocan. Hay otros que se apartan y que luego regresan. Hay hermanos que nunca se apartan, que siempre se quedan en la casa. Pero note esto, el corazón de esta parábola y el corazón de que la iglesia es la casa del Padre. No podemos desarrollar una relación con el Padre con fines, ¿cómo podríamos decir? Con fines individualistas. Yo solo quiero que el Padre me bendiga, me ayude, me prospere, me dé. Yo le sirvo, pero espero que... ¿no? Pero es una relación con Dios y es una espiritualidad que deja de lado a mi hermano, a mi hermana, a la familia de Dios que es la iglesia. Y en la casa del Padre es una fiesta familiar. Y Él nos invita a participar de esa fiesta familiar. Es mi relación con Dios y es mi relación con mis hermanos. Necesito del Padre y necesito de mis hermanos. Necesito del Padre, necesito estar rodeado de hermanos y necesito aprender a vivir en comunión con ellos. Y por dentro necesito estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Esa es la familia de Dios. Y quiero terminar con esta historia tan linda, con este último versículo tan lindo. Mire, es una historia del Antiguo Testamento, está en Génesis 33, 4. Dice el texto, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Está hablando del reencuentro de Esaú con su hermano Jacob. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y dice, y ambos lloraron. Fue un día glorioso. Fue un día glorioso ese día. Porque es el reencuentro de dos hermanos que por años estuvieron desunidos, peleados, enfrentados. Esaú y Jacob. Vivieron toda su vida, cada uno, ya son adultos. Cada uno luchando por la bendición de su padre. Jacob luchó por su bendición sin importarle su hermano.
y lo hirió y lo lastimó y lo defraudó. Pero también Esaú, con la diferencia, ¿sabe qué? De que Esaú llegó a odiar profundamente a Jacob. Lo odió con todo su corazón. Y hasta lo expresó. Esperaba que sus padres se murieran para luego, él había jurado matarlo. Por eso Jacob tuvo que irse de la casa, tuvo que irse a una provincia lejana, para guardar su vida por el odio que su hermano le tenía. Pero Dios no los creó para el aislamiento. Por eso uno en un lugar, el otro en el otro, pero Dios trató con Esaú, Dios trató con Jacob. Y luego de ese tiempo de trato de Dios se produce este reencuentro. Jacob estaba atemorizado. Pero dice el texto que Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó. Se echó sobre su cuello, le besó y ambos lloraron en reconciliación, tantos años desunidos, tantos años confrontados, tantos años peleados. ¿Qué ganaron? Hoy se están reconciliando. Y ahí hay un hermano mayor, Esaú, que hace lo mismo que el padre hizo con el hermano menor cuando lo vio venir. Corrió, le abrazó, le besó. Porque como dije, en la casa del padre no es hijo y padre solamente, son hermanos. El abrazo de hermanos. Recuerda, no solo necesitamos a Dios como Padre, necesitamos el abrazo de nuestro hermano, la bendición de nuestro hermano. El Padre tenía bendición para Jacob y tenía bendición para Esaú. Y el Padre tiene bendición para cada uno de nosotros. Pero recuerda, nunca la bendición será con el fin de que vos y yo nos aislemos, sino para que podamos compartir las bendiciones del Padre juntos como familia y juntos poder alcanzar a otros. Si no entendemos esto, nos devora el mundo como al hijo menor, o nos devora el vacío como al hijo mayor. ¿Cuántas veces dice Jesús, quise juntar a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces quise? Ese es el deseo de Dios, que nosotros como familia de Dios podamos aceptar ese llamado y estar en unidad y estar en cobertura y allí poder crecer como casa de Padre, como casa de Dios, y como casa de Dios poder dar cobertura a otros, invitar a otros que vengan, que hay un llamado de Dios. Hay un Dios, hay un Padre de la casa que quiere cubrir, que quiere bendecir, que quiere extender su salvación, su cuidado, su gracia, su favor sobre nosotros y sobre todos aquellos hijos pródigos que necesitan regresar. Mire, este domingo tenemos la bendición de poder tener el Día del Amigo, después de un año que no lo pudimos hacer. Tenemos el Día del Amigo preadolescente, el Día del Amigo adolescente, el Día del Amigo joven el sábado, luego el Día del Amigo, 3 reuniones, domingo de mañana, domingo de tarde, domingo de noche, el lunes. Preparamos la casa del Padre, ¿sabe para qué? Para recibir a nuestros hijos pródigos, para recibir a nuestros nuevos hermanos, que van a venir a aceptar ese llamado del Señor que dice, yo quiero reunirlos, yo quiero ponerlo bajo la cobertura.
Que la cobertura de Dios alcance a otros. Y que vos y yo seamos un medio para abrir las puertas de la casa del Padre, para recibir, que podamos, como Esaú abrazó a Jacob, nosotros tengamos nuestros brazos abiertos también para recibir, para bendecir y para cubrir a esos hijos pródigos que van a regresar a la casa del Padre, que van a volver y van a experimentar la vida en la casa del Padre, la vida de familia, de cuerpo de Cristo, de comunidad de fe. Amén. Padre del cielo, ayúdanos a crecer en esto, que realmente nuestra iglesia, el Centro Cristiano Puerta Abierta, pueda ser esa casa del Padre que tú anhelas, que tú deseas que sea. Que la gente cuando venga, esos hijos pródigos, esas ovejas perdidas, esas personas que tanto te necesitan y que quizá han vivido mal como el hijo pródigo, pero regresan, puedan encontrar allí, en nuestra casa, la casa del Padre, la casa de restauración, de salvación, de perdón, de la oportunidad de un nuevo comienzo. Y ayúdanos a nosotros a crecer en amor hacia ti, pero también en amor unos con otros. A crecer en comunión unos con otros. Y Señor, oro para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Allí donde estás, decirle: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ese espíritu de amor. Ese espíritu que ama, que bendice, que sirve, que da poder, que hace que mi vida se vuelva un instrumento del amor de Dios y de la gracia de Dios, para sanar, para restaurar, para bendecir, para abrazar, para poner en pie a otros, para levantar. Señor, usa nuestros grupos bíblicos, nuestros grupos Sígueme, para poder llevar la casa del Padre a todo lugar y alcanzar la casa del Padre para que esté cerca de otros que necesitan. Que no nos cerremos en nosotros mismos, que podamos crecer y alcanzar también a otros. Y que este fin de semana, Señor, y que este tiempo sea un tiempo donde haya fiesta en la casa del Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Ha sido una bendición compartir esta serie de reflexiones. Espero que haya sido de bendición también para tu vida y para nuestros amados grupos bíblicos y grupos Sígueme. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo si Dios quiere.